Las demencias, como el Alzheimer, se debe a una degeneración de las neuronas del cerebro y si bien la ciencia aún no ha podido identificar el motivo, todos conocemos las consecuencias tanto para el enfermo como para su entorno. La pérdida de memoria, la desorientación, la repetición sistemática de frases son la primera alarma. Hoy en Vital Divulgación, el Alzheimer y otras demencias. Bienvenidos. Con la edad todos entendemos que igual que nuestro cuerpo no funciona con la misma agilidad, nuestro cerebro vaya perdiendo precisión, achaques que puede que no vayan a más o sean el síntoma de una demencia. Para hablar de todo ello, hoy contamos en Vital con la presencia del neurólogo José Marey del Hospital Modelo de A Coruña. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Doctor Marey, para empezar, ¿qué es una demencia? Una demencia es, en general, hablando así, es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que hacen que un paciente, que una persona, pues pierda sus capacidades cognitivas, bien empezando por unas o por otras, pero que al final acaba incapacitándole para desarrollar pues, las cosas básicas del día a día. ¿Podemos entenderla, por tanto, también como una enfermedad en sí misma? Realmente no, hay muchas enfermedades que pueden llegar a ese diagnóstico de ese conjunto de cosas que es una demencia, pero son varias las enfermedades distintas. Una es el Alzheimer, la más común, otras son una demencia vascular, una demencia por otras cosas, y todas llevan como común ese deterioro de esas funciones. Acabas de nombrar algunas. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Son siempre procesos crónicos? Sí, realmente siempre es un proceso crónico de una manera o de otra, con una evolución más escalonada, más progresiva, que es lo más habitual, pero siempre son progresivos y crónicos y en este momento imparables en su totalidad. La más frecuente con mucho es la enfermedad de Alzheimer, con mucho. Lo que pasa es que en nuestro medio se entremezcla mucho con el problema vascular y conviven en ese deterioro junto pues la enfermedad más degenerativa con el daño infartito a infartito. Y en cuanto a los síntomas, ¿cuándo debemos preocuparnos por la pérdida de memoria propia o la de un familiar? Bueno, este es un tema muy relevante, ¿no? Porque realmente los pacientes nos llegan cuando ya ocurren alteraciones de la conducta, cosas que son socialmente más inaceptables, pues el paciente pues, o grita o hace algún comportamiento inadecuado. Pero la respuesta a tu pregunta es siempre. Perder memoria no es normal con la edad. Sí existe un cierto deterioro, como cualquier otra función o sentido, ¿no? Como la vista, pero no es normal perder memoria con la edad. Y por tanto, como es el síntoma inicial de la más frecuente, que es el Alzheimer, debemos de detectarlo como algo en principio no lógico y que debe ser valorado por un especialista. Acabas de decir que el Alzheimer es la demencia más frecuente. Enseguida entraremos en detalle, pero antes queremos ponerle rostro a esta enfermedad. Una enfermedad que supone un drama para el propio enfermo, pero también para los familiares. En una ocasión mi hermana me dice, ¿tú no notas que Raúl se pierde mucho, se repite mucho las palabras? Y la verdad, y allí mismo pues lo llevamos a un neurólogo, le hicieron un escáner y no descubrieron que fuera Alzheimer todavía, pero sí que tenía el cerebro un poco dilatado. Fuimos investigando y con los médicos y a raíz de los médicos, pues sí, ahí ya nos dijeron la verdad que ya padecía Alzheimer. En ese momento no piensas porque dices, pues porque tiene que ser, porque me tuvo que pasar. Un hombre que trabajó siempre. Fue duro, difícil, pero bueno, a pesar de todo él es un enfermo bastante valiente, nunca se le ocultó la enfermedad. Lo más difícil, la enfermedad que tiene, porque después se va llevando bastante bien. Es bastante dócil, no es un enfermo agresivo y tiene sus momentos. A partir del año pasado lo tuvimos, yo veo que él no se encuentra a gusto
le cuesta mucho hacer las cosas. Mejor que en casa, pues no se encuentra en ninguna parte, pierdes amigos, pierdes muchísimas cosas. La vida te cambia un montón, no puedes tener la vida que tenías, pues que no puedes. En el caso del Alzheimer, doctor, es complicado su diagnóstico. Imagino que será importante que sea precoz, ¿no? Es trascendental que sea precoz y esto es una de las peores cosas que estamos haciendo, ¿no? Como te decía antes, nos llegan los pacientes muy tarde. Es trascendental porque tanto lo que tenemos ahora, el tratamiento que tenemos ahora, como los posibles futuros que están en ciernes, muchos de ellos, dependen muchísimo de cuándo pillas a este paciente, porque las neuronas que van muriendo, muertas quedan y entonces esto es una parte no recuperable de la enfermedad. El diagnóstico no es fácil. El tiempo, evidentemente, lo acaba certificando el solito, pero hoy por hoy estamos dando pasos realmente importantes, introduciendo medidas específicas de resonancia magnética y sobre todo incluyendo análisis del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar que nos van a llevar a una certeza muy próxima al 100% y muy pronto, que es lo que queremos, sin tener que esperar ese cambio en el tiempo o de fiarte de que el evaluador sea un neurólogo súper experimentado en demencias o no. O sea, vamos a tener una certeza más precoz y mejor muy pronto. Mencionabas el tratamiento. ¿En qué consiste este? Y me imagino que lo que intentará buscar es frenar el avance de la enfermedad, ¿no? Bueno, básicamente tenemos dos grupos de tratamiento. Uno, los tratamientos farmacológicos y otro, las terapias cognitivas que se hacen pues en centros de día, en las asociaciones y demás. Dentro de los farmacológicos, que son los que más cercano estoy yo, pues hay varios grupos de tratamientos que consiguen frenar la evolución de la enfermedad. Y esto puede llegar a ser muy importante en el devenir de las actividades del día a día de este paciente en los siguientes años y puede hacer que el cuidador disminuya muchísimo su sobrecarga y que sea mucho más fácil de llevar esta enfermedad. ¿Y es favorable informar siempre al paciente sobre la enfermedad o a veces no, para no complicar las terapias? Siempre es favorable, lo que pasa es que a veces no es posible si el diagnóstico ya no es tan precoz como hablábamos antes, pero la información tanto al cuidador como al paciente es trascendental, muy relevante. Doctor Marey, ¿qué nos queda por saber sobre el Alzheimer? ¿Qué nos queda por descubrir y por saber? Hombre, sabemos un montón de cosas, pero nos quedan otro buen montón de cosas, ¿no? Pues por ejemplo, conocemos qué factores genéticos hacen más posible que una persona vaya a desarrollar la enfermedad en el futuro o no. Los avances genéticos sobre el Alzheimer resultaron que la herencia es bastante compleja, ¿no? Es difícil de identificar esto, pero bueno, hoy tenemos aislados ciertas posibilidades de más preponderancia, desarrollarla o no. Y luego conocemos pues por qué determinadas sustancias se empiezan a acumular dentro de las neuronas y acaban con la vida de esa neurona en determinados circuitos, sobre todo en el Alzheimer, primero en la memoria, luego en otros sitios del cerebro, y por qué acaban con la vida de esa neurona. Pero lo que básicamente es trascendente conocer es cómo interrumpir esos procesos. Y en este momento, bueno, hay algunos estudios en marcha inmunológicos de cómo poder parar ese depósito y que no se siga produciendo ese daño neuronal, cosa que hasta ahora no tenemos con los tratamientos actuales. Todavía muchas cosas por descubrir, aunque se sabe bastante. Muchísimas. Doctor, la repercusión de personajes públicos que hacen visible su enfermedad, ¿crees que de alguna manera favorece la investigación o la concienciación colectiva sobre este tipo de enfermedad? Sin duda. Vivimos una sociedad supermediática y el hecho de que esto salga en un telediario, en un programa como el vuestro, es trascendente para que en los meses siguientes nos lleguen muchas más solicitudes de valoración y de ahí pues más diagnósticos precoces, más tratamiento precoz, por tanto, y es una forma muy importante de mejorar en la concienciación social, sí, sin duda. Hablabas y comentabas antes que todavía quedan muchas incógnitas por despejar, pero mientras la ciencia avanza, los familiares de los enfermos necesitan un apoyo para sobrellevar su día a día, apoyo que encuentran en los servicios públicos o en las asociaciones.
La conocimos a través de una hija que trabajaba en Tecan Geriatría. Nos hicimos socios. Después fueron a valorar a Raúl, lo vieron y la verdad tuvimos mucha suerte porque tuvimos muy poquita espera. Le vale muchísimo, por las mañanas está conmigo, vamos a la piscina y solo ya no puede salir y por la tarde ya viene todas las tardes para aquí. Es lo mejor que pudimos haber encontrado. Zafaco nació en el año 95 gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de familias que se encontraban pues con una situación hace 15 años de vacío de información. Es decir, en aquel momento casi ni los propios especialistas pues sabían con exactitud en qué consistía la enfermedad de Alzheimer, en qué consistían las demencias. Tenemos la suerte de contar con un equipo interdisciplinar, pues formado por una trabajadora social, por 2 psicólogos, 2 terapeutas ocupacionales, un fisioterapeuta, una logopeda, administrativos, auxiliares de clínica, que lo que hacemos es desarrollar una serie de servicios, una serie de programas. En el centro terapéutico atendemos diariamente a 80 personas afectadas por algún tipo de demencia, no solo por la enfermedad de Alzheimer, sino que lo que hacemos es aplicar intervenciones no farmacológicas. Es decir, actualmente está demostrado, ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad, no a detenerlo, pero sí a ralentizarlo. Pues tales como la musicoterapia, psicomotricidad, bueno, diferentes métodos a este nivel. Tenemos otros programas pensados para las familias, como grupos de ayuda mutua, una intervención psicológica individual, orientación en recursos sociales, pues les ayudamos a buscar el recurso que mejor se adecua a sus circunstancias, lo orientamos en la tramitación de ayudas y contamos con un servicio también de asesoramiento en adaptación de entorno. Pues asesoramos a las familias sobre pues cómo adaptar un cuarto de baño, sobre cómo colocar un pasamanos o cuál es la silla de ruedas más adecuada. La fuerza de la asociación está en el número de socios, es decir, no es lo mismo contar con un número muy reducido de socios como en nuestros inicios, contar con más de 1000 socios que son los que tenemos en la actualidad. Esto es lo que nos da fuerza a la hora de presentar proyectos, de presentar iniciativas. A pesar de que se trata de una enfermedad neuronal, intervienen muchos profesionales en la terapia y en el asesoramiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué opinión te merecen estas asociaciones? Bueno, esto juega un papel fundamental. Es que el impacto y el tremendo problema sociosanitario y socioeconómico que tenemos, pues hace que cualquiera de los profesionales que puedan echar una mano para poner un apoyo en el tratamiento, en el seguimiento, en el cuidado, en la rehabilitación de estos pacientes es trascendente. Todos somos pocos, ¿sabes? Neurólogos, médicos de familia, psiquiatra, geriatra y por supuesto las asociaciones al final son las que hacen el seguimiento. El neurólogo es muy bueno diagnosticando a lo mejor y poniendo el tratamiento mejor en ese momento, pero realmente luego hay un mundo, ¿no? Un día a día, y ahí el neurólogo tiene mucho menos papel y las asociaciones cubren tantas y tantas necesidades en ese sentido que son trascendentales en este tema. Y como neurólogo, ¿a veces consideras que el familiar necesita tanta atención como el propio paciente? Sí, no, como neurólogos tenemos una versión de médicos, ¿no? Que es lo principal. Primero somos médicos, entonces lo que queremos es ayudar. Muchas veces, una vez haces un diagnóstico y un tratamiento, esa persona que tienes al lado, el cuidador, que siempre es uno, y siempre suele ser una, bien una hija o bien una esposa, necesita que le expliquen qué va a pasar, por qué ve lo que ve, qué cosas puede esperar de los próximos acontecimientos y sobre todo desmitificar la enfermedad, porque no sufra por cómo está su familiar, porque realmente esta enfermedad protege mucho al paciente. Algunos de los síntomas principales, sobre todo de la más común que hablamos, que es la enfermedad de Alzheimer, por su prevalencia, le protege tanto porque el paciente no recuerda muy bien. Esto es una generalidad, evidentemente, hay casos que se salen de esta norma, pero la inmensa mayoría, si tú les preguntas cómo están, ellos se encuentran bien. Si el cuidador es capaz de percibir esto, entra en un estado de mayor tranquilidad que le permite tener un rato, un día, en el día a día para él, para poder seguir cuidando, porque si no es una cuestión que le va a acabar desgastando antes o después.
Todos deben aportar su granito de arena y el médico en ese sentido también. Somos pocos en esta historia, sí. Nos detenemos ahora en la prevención. Ya has comentado antes que se desconoce la causa, pero ¿se puede hacer algo para retrasar la aparición del Alzheimer? Bueno, hoy creemos que hay un estilo de vida que puede hacer que se desarrolle más tarde e incluso, bueno, de alguna manera ser un factor protector. Pues lo que has oído miles de veces para los factores vasculares, por ejemplo, un estilo de vida con una dieta mediterránea, controlada, con ejercicio físico diario y, por supuesto, con actividad intelectual. Hoy sabemos que si ejercitas este tipo de actividades es mucho más posible que, aunque la enfermedad se ponga en marcha, tú tengas como un tesoro previo, ¿no? Que sea más difícil que evoluciones más rápido hacia un proceso de incapacidad. Practicar mucho brain training, que le llaman ahora. Bueno, el brain training es uno de ellos. Lo que pasa es que hay generaciones que todavía les es difícil, pero por ejemplo se ha demostrado que jugar a las cartas, mira tú qué cosa tan sencilla, pues es favorable para la evolución de estos pacientes. Bailar, pasear. Han sido todas ellas, te estoy hablando de actividades científicamente demostradas que retrasan la evolución de los síntomas de la enfermedad. También determinados alimentos, por ejemplo, la dieta con curry, algunos vinos, una proporción moderada de vino, muy poquito, por supuesto, al día. Y es un conjunto, ¿sabes? Es un conjunto de cosas. Una vida activa física e intelectual. Muy curioso y muy interesante. Doctor, hablabas antes de las enfermedades vasculares cerebrales que tenían influencia de alguna manera en la aparición de Alzheimer. ¿A qué te refieres? Más que tenga influencia en la aparición de Alzheimer, porque son dos demencias totalmente diferentes, ¿no? Con causa muy diferente. Una es degenerativa, como te decía, las neuronas se van muriendo por una serie de depósitos dentro de ellas, y otra es lo que decía antes del infartito a infartito. Si tus vasos, porque tienes hipertensión, diabetes, colesterol muy alto, pues se van cerrando, aunque no tengas síntomas clínicos, van pequeñas áreas de cerebro muriéndose también simplemente porque no les llega sangre, y esa es un volumen neuronal que también se junta con el degenerativo y hace que a veces tú puedas tener síntomas de la enfermedad, de demencia, mucho antes que si solo tuvieras la parte degenerativa. Comentabas y hablabas también antes sobre los tipos de demencias que existen. ¿Es lo mismo la demencia senil que el Alzheimer? Bueno, la demencia senil es un término de hace mucho tiempo, ¿no? Porque no tiene ningún sustrato patológico ni ningún mecanismo. Simplemente, pues, hablas de una demencia que ocurre, pues, en la edad anciana, ¿no? Pero es un término que debemos desterrar y que crea mucha confusión. Pues mi paciente tiene una demencia senil o tiene un Alzheimer. Pues puede tener las dos cosas y el Alzheimer tiene una edad avanzada. Pero debemos de intentar denominar cada demencia por la causa que creemos que la produce. Pues si es el Alzheimer, si es una demencia por cuerpos de Lewy, que la hay, pues por cuerpos de Lewy, si es vascular, pues vascular, si es una mezcla, pues una mezcla. Pero el término demencia senil es genérico y debemos de no utilizarlo a menudo esto. Doctor, y a modo de reflexión final, con una esperanza de vida cada vez mayor, ¿debemos preocuparnos más por el impacto social de estas demencias? Sin duda, sin duda. Aunque antes os decía que no es normal o no tiene por qué ser normal que uno pierda la memoria con la edad, sin duda el aumento de tus años es un factor de riesgo para desarrollarla por sí mismo. Está ligada al envejecimiento y evidentemente cada vez vivimos más. Y es muy posible que la pirámide es muy posible, no, es una seguridad que va a aumentar de forma trascendental los casos de la enfermedad. Como también os comentaba, el impacto social y para el que debemos de prepararnos es brutal y solo nos queda pues aunar esfuerzos e intentar descubrir antes esta enfermedad, diagnosticarla mejor y más pronto y poner todos los remedios posibles para disminuir ese impacto social. Sí. Pues, doctor, nos quedamos con ese mensaje final. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercarnos la realidad del Alzheimer y de otras demencias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias un día más por estar ahí. Esperemos que hayan disfrutado y, sobre todo, aprendido con nosotros aquí en Vital. Hasta el próximo capítulo. Mientras tanto, sean felices y cuídense.